En este tiempo del Internet y las telecomunicaciones, todos tenemos acceso a mucha información. El problema es que de toda la información que nosotros recibimos en las redes sociales, en las noticias, muchas veces no sabemos cuánto de todo eso es verdad y cuánto es falso. Últimamente está de moda poner en el Internet a veces frases bonitas y atribuirlas a algún actor famoso, a una persona conocida. Y tal vez esa persona ni siquiera dijo eso. También hemos visto en las redes sociales cómo muchas veces se ha publicado la noticia de personas que han muerto, personajes famosos que han muerto, y después nos damos cuenta que no es así, son solamente noticias falsas para adquirir popularidad, qué sé yo. Y esto no solamente en las redes sociales, yo pienso que en todo en nuestra vida nosotros debemos saber que no todo lo que escuchamos, no toda información que recibimos es verdad. Y siempre tenemos que estar preparados para saber identificar qué es verdad y qué es falso, especialmente como cristianos, en cuestiones también espirituales. También hay muchos mensajes, mucha información, que tal vez no todo realmente es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para identificar la verdad del error. Y de eso vamos a hablar un poquito en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Mi nombre es Hugo Vázquez. Bienvenidos a Cibersaulo, mi canal del YouTube. Y quiero compartir con ustedes en base a un texto que se encuentra en Primera de Juan, en el capítulo 2, primero en los versículos 18 y 19. El apóstol Juan dice: Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya, y por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. El apóstol Juan dice que una de las señales de los últimos tiempos es el surgimiento de anticristos. La palabra anticristo en el idioma griego significa alguien que se pone en lugar de Cristo. Jesús mismo alguna vez advirtió también a sus apóstoles que en los últimos tiempos vendrían personas con enseñanzas falsas. En Mateo 24, versículos 4 y 5 dice: Tengan cuidado de que nadie les enseñe, les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Es decir, lo que Juan y Jesús nos advierten aquí es que una señal de que estamos en los últimos tiempos es el surgimiento de personas que tienen falsas enseñanzas, enseñanzas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero por eso mismo el apóstol Juan, en este texto que estamos analizando de Primera de Juan 2, eh, nos da tres consejos para nosotros saber identificar. Y lo primero es precisamente esto: conoce la verdad. En los versículos 20 y 21 de Primera de Juan 2 dice: Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. El apóstol Juan escribe aquí a la iglesia con confianza y les dice: les escribo estas cosas porque sé que ustedes conocen la verdad. La pregunta es, si Juan escribiera para la iglesia, para nosotros hoy, ¿podría decir con toda la confianza: ustedes conocen la verdad? Esto es muy importante tener en cuenta. Cuando hablamos de conocer a la verdad, estamos refiriéndonos a conocer la palabra de Dios, conocer las verdades que Dios ha revelado para nosotros en la Biblia. Como les decía, en este tiempo tenemos acceso fácil a todo tipo de información. El mundo está enseñando cosas que están en contra de la palabra de Dios. Como cristianos, conocemos la verdad. Ese es el primer punto. ¿Qué tan capacitados estamos en el conocimiento de la palabra de Dios? Pero lo segundo es: permanece en la verdad. En los versículos 24 al 27 de Primera de Juan 2, dice el apóstol Juan: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio.
y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él los enseñó. En este texto que hemos leído se repite mucho la palabra permanecer. Permanecer, dice Juan, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Es decir, no basta solamente con que aprendí una vez las verdades de la Biblia, sino que se trata de permanecer en esa verdad y permanecer aprendiendo, permanecer capacitándonos en la palabra de Dios. Y dice Juan que esto equivale a permanecer en el Hijo y permanecer en el Padre. Es decir, permanecer en la verdad es permanecer en Jesús, porque Jesús es la verdad. Entonces el proceso de aprender tenemos que vivirlo toda nuestra vida. Cada día seguir capacitándonos en la palabra de Dios, seguir conociéndole más a Él. Muchas veces en la vida cristiana, un texto bíblico que en algún tiempo nos habló de tal manera, después en otras circunstancias, en otro contexto, vemos que Dios tiene cosas nuevas en el mismo texto para nosotros, porque la palabra de Dios es viva. Entonces se trata de cada día perseverar y permanecer aprendiendo la palabra de Dios. Y una tercera cosa es vive la verdad. No sirve de nada solamente si conozco la verdad, si permanezco en la verdad, pero lo tercero es importante, vive la verdad. Todo el conocimiento intelectual que podamos tener, si no lo convertimos en acciones, no sirve para nada. En 1 de Juan 2, lo que estamos leyendo en los versículos 28 y 29, dice Juan, y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Esto es muy importante. Juan dice que debemos permanecer en la verdad para que cuando Jesús se manifieste, es decir, cuando Jesús regrese, podamos presentarnos ante Él confiadamente. Y presentarnos ante Él confiadamente no es para decirle, esto es lo que yo conozco, sino presentarnos confiadamente es para mostrar que en realidad hemos intentado vivir una vida que agrada a Dios. Y en el versículo 29 dice, si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Es decir, si nosotros somos hijos de Dios y Dios es justo, una de las evidencias en nuestra vida será el practicar la justicia. Porque los hijos siempre se parecen a los padres en algo. Y los hijos se parecen a los padres por dos factores. Hay un factor que es genético, porque heredamos en nuestros genes muchas cosas que nos van a hacer parecidos a nuestros padres. Pero también un segundo factor que es cultural, porque desde niños crecemos viendo lo que nuestros padres hacen y aprendiendo de ellos y por obvias razones después en muchas cosas nos vamos a parecer a lo que ellos hacen. Yo pienso que al ser hijos de Dios también hay estos dos factores. Primero, más que genético, espiritual. Porque al nacer de nuevo, al nacer de Dios, dice Jesús que nacemos del Espíritu, porque Dios mismo nos da de su Espíritu para regenerar nuestra vida. Entonces es el Espíritu el que nos capacita y nos guía a hacer las cosas que agradan a Dios. Pero también hay un segundo factor que también es cultural y de aprendizaje, porque si estamos cada día aprendiendo más de Dios en su palabra, aprendiendo más de Jesús en sus enseñanzas, por obvias razones después de eso se va a manifestar en acciones en nuestra vida. Es muy importante que todo el conocimiento de la verdad se traduzca en obras en nuestra vida. Entonces son tres cosas que hemos visto. Conoce la verdad, permanece en la verdad, pero también muy importante, vive la verdad. Esto quería compartir con ustedes en este video. Como siempre les doy las gracias por estar pendientes de este canal. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de esta comunidad que tenemos de youtubers cristianos en Latinoamérica. Tenemos una página en el Facebook de youtubers cristianos que ustedes pueden buscar. Les puedo dejar también el enlace donde estamos siempre compartiendo la palabra de Dios en
en este medio que es el YouTube y por las redes sociales y los medios digitales. Un saludo para todos mis amigos de YouTubers cristianos y un saludo para todos ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal para estar pendientes de estos videos. Solo denle clic en donde dice suscribirse. Recuerden buscarme en mis redes sociales, mi página del Facebook, Cibersaulo, mi blog personal que es cibersaulo.net y podemos estar en contacto. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.